Hola, para comenzar la segunda sesión científica, tiene la palabra la profesora Inmaculada Ortiz Uribe y su momento. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, señora secretaria. Es para mí un placer presentar a la doctora Lourdes Vega, la próxima ponente. Voy a hacer un breve resumen de las características más destacadas de su currículum. La doctora Lourdes Vega es catedrática de Ingeniería Química y actualmente es directora y fundadora del Centro de Investigación e Innovación sobre CO2 e Hidrógeno de la Universidad Jalifa en Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos. Es académica correspondiente de la Academia de Matemáticas, Físico-Química y Ciencias Naturales de Granada y de la Academia de Ciencias Mohammed bin Rashid en los Emiratos Árabes. Además, es editora jefe de la revista Journal of Molecular Liquids. También participa como consejera independiente en distintas empresas, tales como Aircrocs y Canal de Isabel II. De comités científicos, en el Comité Científico Asesor del Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético, del Comité de Investigación en Energía de Cataluña, del EPSRC Frontier Engineering. Es presidenta y fundadora de la Asociación de Científicos e Investigadores Españoles en los Emiratos Árabes. Desde la defensa de su doctorado en física en la Universidad de Sevilla, desarrolló su carrera académica y científica en universidades de Estados Unidos como la Universidad del Sur de California y la Universidad de Cornell, en universidades españolas como la Universidad Rovira y Virgili y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y finalmente en los Emiratos Árabes Unidos. También ha tenido un desarrollo profesional en la empresa. Ha sido directora general de MADGAS, directora de I+D de carburos metálicos, directora de la empresa Air Products and Chemicals y fundadora y CEO de la empresa de base tecnológica Aliatec. Entre sus intereses científicos destacan la captura y utilización de CO2, producción, almacenamiento y aplicaciones de hidrógeno y otros temas relacionados. Ha publicado más de 230 artículos. Tiene 10 productos comercializados y 5 patentes en explotación. Ha sido reconocida en el 2% de las científicas más destacadas en su campo. Y como fruto de todo su trabajo, ha recibido distintas distinciones y premios, desde el Premio Física de Excelencia en 2010 a cargo del Colegio de Físicos, hasta el más reciente, recibido el pasado año, en 2020, la medalla Mohammed bin Rashid a la excelencia científica. Bien, sin detenerme más, quisiera destacar que la trayectoria profesional de la doctora Lourdes Vega ha estado motivada por una continua búsqueda de nuevos retos y oportunidades y es un gran ejemplo para las futuras generaciones. A continuación, tenemos ocasión de asistir a la conferencia Consumo y Producción Más Sostenibles y al debate que coordinará posteriormente la doctora Lourdes Vega. Muchas gracias. Hola, buenos días. Para mí un honor y un placer estar aquí con todos ustedes para hablarles sobre consumo y producción más sostenibles. En primer lugar, hablaremos de resiliencia, cambio climático y oportunidades post-COVID, para pasar a hablar de descarbonización, cómo evitar que el CO2 se vaya a la atmósfera o qué hacer con él. También hablaremos de qué papel juegan los refrigerantes en el cambio climático y qué puede hacer cada uno de nosotros, sobre energías renovables, qué revolución ha ocurrido para que ahora se hable tanto de hidrógeno y ahora qué. Cuando hablo de un tema me gusta siempre comenzar por la definición de la palabra que usamos. Así, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra resiliencia viene del inglés resilience y del latín resilience, que significa saltar hacia atrás, rebotar o replegarse. En definitiva, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado de situación adversos. Por ejemplo, el camaleón es resiliente porque es capaz de adaptarse al medio en el que vive para sobrevivir, cambiando su color
de acuerdo con el color del lugar en el que se encuentra. Otro ejemplo de adaptación biológica lo tenemos en la naturaleza con el caso de las jirafas, que a lo largo de los años han ido alargando su cuello para poder sobrevivir comiendo las hojas de los árboles que están muy altas. Hablando de cambio climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático define la resiliencia como la capacidad de un sistema y sus componentes para prever y absorber los efectos de un suceso peligroso, adaptarse a ellos y recuperarse de manera oportuna y eficaz, por ejemplo, garantizando la conservación, el restablecimiento o la mejora de sus estructuras y funciones básicas. En el cambio climático y época post-COVID, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad de adaptarse y recuperarnos mediante un nuevo modelo de cambio energético que sea más sostenible. Y para ello tenemos que ver primero dónde nos encontramos. Bien, siempre utilizo esta gráfica donde desde hace 14 años, porque escuché la charla de Susan Solomon, una científica que era la coordinadora del panel del IPCC, donde mostró durante más de una hora con hechos irrefutables el impacto que tiene el hombre, la mano del hombre, con nuestras actividades sobre el planeta y en definitiva el cambio climático. En esta gráfica lo que vemos es la concentración de CO2 en la atmósfera en partes por millón, medidas en el laboratorio de Manua, frente a 5 años. Y ella hablaba de cómo preocupaba que iba subiendo esta concentración. En rojo tenemos el promedio mensual, mientras que en negro tenemos el promedio sobre cada estación. ¿Qué situación tenemos hoy? Con los datos recogidos hace muy pocos días, yo los cogí ayer, vemos que en abril de este año la concentración que tenemos en la atmósfera, la tendencia es muy similar a la que teníamos antes, sin embargo la concentración, como veremos ahora, es mucho mayor. En 2007 la concentración promedio era de 384 partes por millón y en 2021 la concentración promedio es de 416 partes por millón. Incluso más preocupante es comprobar el hecho que desde 2019 se alcanzó la concentración de 410 partes por millón, que es esa concentración que se decía que tendría efectos irreversibles sobre el planeta. La esperanza era que fuera un hecho aislado, sin embargo, desde entonces vemos que esta continua concentración de CO2 en la atmósfera ha seguido creciendo siempre. Para seguir hablando del efecto que el CO2 u otros gases tienen en la atmósfera, es necesario que hablemos antes de lo que son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son gases atmosféricos que absorben o emiten radiación dentro del rango infrarrojo, y son el vapor de agua, el CO2, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Esos gases son imprescindibles para la vida, de tal manera que si no existieran esos gases de efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie terrestre sería de menos 18 grados centígrados en lugar de la media actual de 15 grados. ¿Dónde está el problema? El problema, como casi siempre, está en el exceso. Si la cantidad de gases de efecto invernadero es más grande de la que debería, se absorbe mucha más cantidad de radiación y por lo tanto se produce un efecto invernadero mucho mayor que el deseado. Además, la actividad humana ha generado otros gases de efecto invernadero con un impacto mucho mayor que de los que ya se encontraban en la atmósfera, incluyendo los compuestos clorados y fluorados. Para cuantificar el impacto de estos gases, se les asigna un potencial de calentamiento global, que es un número que expresa el potencial de ese gas en comparación con el que posee el mismo volumen de CO2 en la atmósfera. En la tabla que les presento vemos que si el potencial de calentamiento global de CO2 a 100 años en la atmósfera es de 1, en comparación el del metano es de 25 y el del R134A, que es un compuesto que se utiliza en los sistemas de refrigeración, es de 1300, siendo un compuesto fluorado. ¿Qué gases de efecto invernadero son los que se emiten en España? De acuerdo con el último informe disponible, el número mayor de gas, el gas que se emite en mayor cantidad es el CO2, con un 81%. Sin embargo, la emisión de gases fluorados es de un 2%, pero recordemos que un gas fluorado tiene miles de efectos mayores sobre la atmósfera que una molécula de CO2. ¿Cómo se divide la concentración o la emisión de estos gases a la atmósfera? Por sector industrial. Vemos que en el sector de la energía el que se emite en mayor medida es el CO2, mientras que los compuestos fluorados se emiten sobre todo los hidrofluorocarbonos, que son aquellos que se utilizan para producir frío en sistemas de refrigeración en su sentido amplio.
Si nosotros ahora nos centramos en las emisiones de CO2 equivalentes de todos los gases de efecto invernadero, en el sector energético vemos que el 35% de ellos están en el transporte, el 32% en el sector energético y el 17% en la manufacturación y construcción. Por lo tanto, cuando hablamos de la necesidad de reindustrializarnos, hablamos también de la necesidad de descarbonizar. ¿Qué podemos hacer? Parafraseando a Einstein, aquellos que tienen el privilegio de conocer tienen también la obligación de actuar. ¿Y cómo podemos actuar? Bueno, pues hay distintas cosas. Por ejemplo, los que tienen la capacidad de legislar poniendo leyes que nos obliguen a bajar la concentración de gases de efecto invernadero. Protocolo de Kioto, París, las leyes de los gases fluorados en Europa, etc. Todos podemos contribuir preservando los sumideros de CO2 que actualmente tenemos. Y desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, podemos contribuir a mejorar esas fuentes que tenemos de energía con menos emisiones de CO2, por ejemplo, usando y mejorando las fuentes alternativas de energía, todas ellas, mejorando la eficiencia energética y ahorrando energía a corto y medio plazo, capturando y utilizando el CO2 que se produce y también trabajando en procesos más sostenibles. Hablaremos de los tres que acabo de mencionar en el último momento, cómo y dónde se captura el CO2. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una planta de producción de electricidad a partir de la quema de carbón, donde la planta produce energía y a través de su chimenea se emiten los gases que salen de la planta, entre ellos el CO2 que aparece en una concentración de un 14%. Podríamos pensar en capturar el CO2 una vez se ha emitido en el aire, sin embargo, esto presenta un problema importante, puesto que la concentración de CO2 en la atmósfera, importante por el efecto en el cambio climático, sin embargo, es muy diluida para ser separada de su corriente, puesto que hemos dicho que aparece en 400 partes por millón. Entonces, habitualmente lo que se hace es se añade una planta antes de que los gases se emitan por la chimenea, donde el CO2 se separa de los otros gases de la corriente, el nitrógeno y otros gases que vienen con él. La planta que he puesto aquí es una planta de absorción por aminas, que es un proceso industrial, aunque todavía necesitan otras mejoras, tanto tecnológicas como científicas. Es viable, puesto que la concentración es mucho más concentrado, que en el caso del aire, aquí hablamos de una concentración de un 14%. Y una vez se captura el CO2, ¿qué se hace con él? Bueno, pues el CO2 que se produce se podría utilizar, y de hecho el CO2 hoy en día se utiliza en muchas aplicaciones industriales. Aquí les he puesto unas cuantas de ellas, que resumí en un libro que publiqué hace unos 10 años. Sin embargo, la respuesta a mi pregunta es no. No se puede utilizar todo el CO2 que se produce por una razón muy sencilla. Es un problema a escala. Los usos actuales del CO2 representan una cantidad muy pequeña del total del CO2 que se produce. Por lo tanto, con los usos actuales no llegaríamos a utilizar el CO2. Por lo tanto, en este sentido se necesita buscar nuevos usos a gran escala. Pero hay un reto, y es que capturar el CO2 es caro. Capturar, separar, purificar y transportar el CO2 es caro frente a emitirlo en la atmósfera. Sin embargo, hay un balance entre lo que pagas por las tasas de emisión de gases de efecto invernadero o de CO2 frente a capturarlo. Si el coste de emitir CO2 es cada vez más caro, empezará a ser económicamente viable el capturarlo. Es más, habrá más alicientes para trabajar en mejorar las tecnologías de captura de CO2, para hacerlo más asequible. Sin embargo, el CO2 no lo es todo y no es el peor. Hablemos de los refrigerantes. ¿Qué es un refrigerante? Un refrigerante es un fluido utilizado para la transferencia de calor en un sistema de refrigeración que absorbe calor a una temperatura y presión bajas y transfiere calor a una temperatura y presión más altas, lo que generalmente implica cambios de estado del fluido. Los primeros refrigerantes, el CO2, el amoníaco, etcétera, que se empezaron a utilizar a principios del siglo XX, eran unos refrigerantes tóxicos o inflamables, por lo tanto muy peligrosos. La gran revolución surgió en los años, en torno a 1930, cuando se propusieron los compuestos clorofluorocarbonados, porque no eran tóxicos. Esos son los que se llaman refrigerantes de segunda generación, no inflamables, químicamente estables, etc. ¿Qué ocurrió? Pues que no eran tan buenos como parecía, porque Mario Molina, Sherwood Rowland y Paul Crutzen demostraron que estos gases son los causantes del agujero de la capa de ozono. Estas demostraciones científicas le valieron el premio Nobel que recibieron en 1995 y, muy interesante,
fueron las que motivaron el protocolo de Montreal, donde explícitamente se prohibió la producción y el uso de los compuestos clorofluorocarbonados. Aquí vemos una gráfica donde vemos cómo la capa de ozono se recupera a partir de la prohibición de esos gases. Bien, entonces ahora tenemos más problemas porque los gases no pueden afectar la capa de ozono, que son los gases que se han venido utilizando hasta ahora, que habitualmente han sido los compuestos hidrofluorocarbonados. Sin embargo, la regulación de la ley europea y el acuerdo de Kigali prohíben también el uso de estos gases, puesto que tienen un gran potencial de calentamiento global. ¿Por qué es tan difícil entonces buscar refrigerantes? Pues porque nos basamos en la tabla periódica, que nos da los elementos que nos da. Aquí en amarillo he marcado los elementos de la tabla periódica cuya combinación permite obtener moléculas con las propiedades que deseamos en cuanto a la utilización de esos refrigerantes. Cuando ahora nos centramos en el tema de la capa de ozono o en el tema del calentamiento global, tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque a medida que introducimos, por ejemplo, más cloro en la molécula, lo que estamos introduciendo es un mayor impacto en la capa de ozono. Si lo que introducimos es flúor, lo que estamos introduciendo es un índice de calentamiento global más alto. Y si lo que introducimos es hidrógeno, introducimos más flamabilidad. Por lo tanto, esto es un área muy activa de investigación porque se necesita encontrar buenas moléculas que cumplan todos los requisitos y no es tan fácil. De hecho, es muy probable que al final acabemos con mezclas en lugar de con compuestos puros. Para ello hace falta hacer mucha investigación. Hay un caso de éxito que quiero compartir con ustedes, que es el caso de la industria del automóvil. Desde enero del 2013 se prohibió el uso del R134A en el aire acondicionado de los automóviles, de acuerdo con la directiva europea. Afortunadamente, en ese momento ya se había diseñado la hidrofluorolefina 1234IF, que se demuestra que es válida para el aire acondicionado de los automóviles y ya todos los coches lo han incorporado. Pero esta no es la panacea universal. De hecho, se necesita diseñar otros refrigerantes, como he dicho antes, para otras aplicaciones. Entre ellas, el aire acondicionado que tenemos en nuestras casas, que actualmente los mejores equipos tienen un potencial de calentamiento global de 750, al menos 1500, 750. Pasemos pues a hablar de otra manera de evitar esas emisiones, que serían el caso de las energías más limpias o energías renovables. En este sentido, España tiene una situación geográfica privilegiada. Es como si hubiéramos encontrado petróleo, puesto que la energía que se utilizará en el futuro muy probablemente sean las renovables en lugar de las fósiles, y nosotros, como digo, tenemos esos recursos naturales. Aquí tenemos la potencia solar instalada en España, pero no solo tenemos sol, también tenemos eólica, biomasa e hidráulica. ¿Dónde está el problema? Si es que existe un problema. El problema está en que el suministro de energía eléctrica exige producir tanta electricidad como la red lo demanda, y la eólica y la fotovoltaica son intermitentes, puesto que dependen de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, junto con el desarrollo de energías renovables más eficientes, es necesario también desarrollar sistemas de almacenamiento de energía más eficientes y a todas las escalas, tanto las centrales hidroeléctricas reversibles como el almacenamiento térmico, las pilas de combustible, y aquí es donde el hidrógeno juega un papel esencial. Hay que tener en cuenta estos costes cuando hacemos los otros y hay que tener en cuenta, como he dicho antes, que sean cada vez más eficientes. ¿Qué papel juega el hidrógeno? Bueno, pues el hidrógeno en realidad no es una fuente primaria de energía como el sol o el viento, sino que es un vector energético. Sin embargo, es capaz de almacenar gran cantidad de energía que más tarde puede ser liberada a la red y también puede ser usado para otras aplicaciones. Lo ideal sería utilizar el excedente de energías renovables, por la intermitencia que he dicho antes. Con ese excedente se produce el hidrógeno que sirve para almacenarla y se libera cuando haya un defecto de energía renovable. Cuando hablamos de hidrógeno verde, me gusta aclarar de nuevo que es aquel que se produce a partir de energías renovables. O sea, producir hidrógeno a partir de la rotura de agua, si no es con energías renovables, no es hidrógeno verde. Aquí he puesto el camino del hidrógeno verde, donde tenemos la producción de hidrógeno y los distintos usos que podrían extenderse en el futuro. ¿Cuál es la producción actual del hidrógeno? Bien. Actualmente se producen unas 70 megatoneladas de hidrógeno, 76% del cual viene del gas natural y 23% a partir del carbón. Solo un 2% se produce a partir de electrólisis de agua con energías renovables. El problema está en que la producción del gas natural y del carbón genera una gran cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. Mejor el gas natural que el carbón, pero aún así
los dos generan una gran cantidad. Por tanto, la oportunidad está realmente en producir cada vez más hidrógeno verde o hidrógeno que no tenga ese impacto medioambiental, también podría ser azul. Esto vendrá acompañado de la caída de los costes de las energías renovables para la producción de ese hidrógeno. También hay que tener en cuenta, sin embargo, que al producir hidrógeno con agua y con energías renovables, la cantidad de energía que se necesita es muchísimo mayor y la cantidad de agua que se necesita tampoco es despreciable. O sea que no es tan simple el paso de uno a otro. Una vez se produce el hidrógeno es necesario transportarlo. También presenta un reto, puesto que tiene una baja densidad energética, lo que dificulta su transporte. Habitualmente se transporta en forma de gas o líquido comprimido en camiones o tuberías, y ahora que se habla del hidrógeno a gran escala, se está intentando hablar de transportarlo como metano sintético, como un combustible líquido sintético o amoníaco, que al ser líquidos son más fáciles de transportar. Lo ideal realmente sería que se desarrollaran clústeres de producción y consumo, como por ejemplo el clúster de producción de hidrógeno verde que se está diseñando en Tarragona. Además, habrá que trabajar en buscar otros muchos usos del hidrógeno, sobre todo aquellos que sustituyan a compuestos que tengan un impacto, una huella de carbono muy grande y que el hidrógeno pueda ayudar a sustituirlos. Pero eso se lo puedo dejar para la parte de preguntas. Así que como conclusión me gustaría hablar del entorno en el que nos encontramos, que es el desafío energético, de la capacidad que necesitamos de producir energía de manera sostenible y evitando que los gases se emitan a la atmósfera. Eso es un desafío bastante importante, puesto que hay que cubrir la oferta y la demanda, la seguridad y el cuidado del medio ambiente. El hidrógeno juega un papel esencial en este desafío energético porque puede proporcionar una transición sin problemas hacia una economía energética más sostenible, y esto es una gran oportunidad porque estamos en una situación post-COVID donde hay que reinventarse y podemos reinventarnos trabajando tanto en el desarrollo de la economía del hidrógeno que he dicho antes, como en la búsqueda de refrigerantes más sostenibles, como en el tema de captura de CO2, donde la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir. Muchas gracias por su atención a todos ustedes y especialmente a la doctora Inmaculada Ortiz, que es la que me ha invitado hoy. Muchas gracias. Estoy lista para sus preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a la doctora Inmaculada Ortiz, porque ella es la que me ha invitado y no lo he dicho, probablemente no se acuerde, pero mi vida en la ciencia en España empezó de su mano, porque yo venía de hacer simulación molecular, lo que Mateo ha comentado antes, y se empezaba por primera vez en ingeniería química en España. Esto se hacía normalmente en física y química. Inma en ese momento era la coordinadora de la NED del área de ingeniería química, y cuando presenté mi primer proyecto le pareció que era muy interesante trabajar en los procesos químicos a partir del nivel molecular. Pues Inma, con 25 años después, mira dónde hemos llegado con eso. Así que muchísimas gracias por haberme dado aquella primera oportunidad, sin la cual probablemente no estaríamos hoy aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad que Bien. Bueno. Lo que he hablado, estamos desarrollando investigación en los Emiratos ahora, en colaboración con otros grupos, y también empezar a desarrollarla, lógicamente, antes en España. Ahora, pues estamos abiertos a un turno de preguntas y, por favor, lo que deseen. Gracias. José, yo había levantado la mano. No, has levantado tú primero, Inma. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por la interesante conferencia que yo creo que ha sido posible seguir a pesar de los cortes técnicos, que bueno, que tenemos que ir acostumbrándonos a estos nuevos métodos y los iremos perfeccionando. La verdad es que ha sido un recorrido a través de los principales aspectos del nexo medio ambiente-energía, que yo creo que lo has expuesto con gran claridad. Tengo muchas curiosidades y muchas preguntas, pero para romper el hielo solamente voy a hacerte la primera. En el que se considera más responsable en volumen de todos los aspectos relacionados con el cambio climático, el CO2, las emisiones del CO2, y para centrarnos ya en nuestro ámbito geográfico más próximo, ¿cómo ves la investigación que se está realizando en España
en cuanto a nuevos métodos de captura y transformación del CO2, ¿qué futuro prevés y qué impacto pueden tener los resultados de investigación en cuanto a la mitigación que todos deseamos que ocurra y la disminución de los niveles de CO2 en la atmósfera? Muchas gracias. El tema de la captura de CO2 en España es un tema que se está trabajando desde hace bastantes años y, en mi opinión, antes era mucho más activo que ahora. Explicaré por qué. España tiene la Plataforma Tecnológica Española del CO2, que engloba a empresas y a universidades y, por supuesto, a CSIC, donde se trabajan en distintos aspectos de captura de CO2, mayoritariamente en laboratorios de investigación. Sí que hay algunas plantas pilotos que han sido pioneras, como por ejemplo la planta de Asturias, ¿no?, de carbonatación-calcinación, dirigida por el CSIC, por Abanades y colaboradores. También tuvimos una planta que a nivel un poco más grande, ¿no?, la del Bierzo, que sirvió como plataforma para probar algunas de las tecnologías que se estaban desarrollando, pero creo que desgraciadamente ha ido cayendo, desgraciadamente o no. ¿Por qué? Porque la captura de CO2, para mí, creo que la charla lo he nombrado muy brevemente, es una solución a corto y medio plazo. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque tenemos que pensar a corto, medio y largo plazo. Entonces, a corto y medio plazo, hoy en día, la energía más eficiente viene de los combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles son aquellos que emiten CO2, y ahí lo he puesto claramente, incluso para la producción de hidrógeno, que lo he dicho a propósito, ¿no?, porque hay gente que piensa que ahora con el hidrógeno ya se acabó el problema. Hombre, no, depende de cómo produzcas el hidrógeno, ¿verdad? Por lo tanto, sí, hay que seguir trabajando en temas de captura de CO2. Yo creo que de captura y utilización de CO2, los dos. Espero que no se pierda el empuje que había en este tema en España hasta hace 4 o 5 años, porque corremos el peligro de ir con las modas, ¿no? Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en el tema de materiales de captura de CO2, y España también tiene grupos pioneros, algunos de los científicos están aquí hoy, no solo captura, sino buscar la utilización del CO2, ¿no? En el tema de utilización de CO2 podríamos hablar de dos cosas: la conversión de la molécula de CO2 o la utilización directa del CO2 en los usos industriales. En la conversión del CO2 hablamos de catálisis para romper la molécula de CO2, y tenemos en la audiencia a varios expertos a nivel mundial en el tema. El único problema que tiene esto es la energía, pero eso se puede resolver. El catalizador más eficiente, pero el problema más grave es qué cantidad de CO2 realmente puedes utilizar. O sea que, volviendo a tu pregunta, sería, por una parte, se está trabajando en España, sí, tanto en la parte de captura, con adsorbentes y con solventes, como en la parte de utilización, y hay que seguir trabajando. Yo no creo que debamos perder ese tema ahora para meternos en otro, porque todos son importantes. Eso sí, teniendo a la vista de que en el futuro, muy probablemente, cada vez nos vamos más hacia energías renovables y tengamos que jugar un papel mucho más importante en el tema de almacenamiento energético en ese caso. Gracias. Creo que hay un montón de preguntas. No, creo que me tocaba a mí a continuación, según había dicho Inma. En primer lugar, Lourdes, agradecer tu brillante presentación. Ha sido un resumen global muy interesante, porque has presentado esta visión global. A mí la sensación que me da es que con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, los métodos que se van proponiendo para almacenar el excedente de energías renovables y poderlo utilizar cuando haga falta han ido cambiando. Y he escuchado desde cosas como, por ejemplo, comprimir aire y transformar los motores actuales de gasolina o diésel en motores de aire comprimido, siendo todavía motores alternativos, hasta cosas como bombear agua en las presas, ¿no?, desde la parte inferior hasta arriba para almacenar la energía de esta forma. Ahora el hidrógeno, y me imagino que se habrán hecho estudios comparativos de cuál es la eficiencia de cada uno de los procesos, y que en función de esos estudios pues se irán seleccionando unos métodos y descartando otros. ¿Qué estudios conoces al respecto? ¿Es el hidrógeno la solución definitiva porque es más eficiente, o puede haber otros procesos más eficientes energéticamente? Por ejemplo, calentar sales con la energía procedente de un huerto solar, fundir estas sales
y acumular energía térmica. Es decir, hay un montón de procedimientos propuestos. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay muchos. La respuesta no hay uno que sea el único que se pueda usar. Es como lo mismo de la captura de CO2 de la que hablábamos antes. Esto en realidad es bueno porque genera la posibilidad de seguir haciendo otros. Contesto primero la pregunta. ¿Se han hecho estudios sobre la eficiencia? Sí. Sí, y depende de para qué los necesites y dónde lo hagas, unos son más eficientes que otros. Entonces, con respecto a la cantidad de energía que hay que almacenar, también es importante, porque no todos estos sistemas pueden almacenar la misma cantidad de energía y por el mismo periodo de tiempo. Y esta es la clave. O sea, qué cantidad de energía es necesario almacenar y cuándo la tengo que retornar, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de qué cantidad y cuándo la tengo que devolver, puedo utilizar un sistema de almacenamiento energético o puedo utilizar otro. No sé si lo sabéis, pero dentro de los planes de resiliencia del gobierno aprobados por la Unión Europea, se acaba de crear un centro de almacenamiento energético en Cáceres, que lo ha comentado Inma, en el que yo estoy ayudando en el comité asesor de qué líneas científicas hay que trabajar. Y ahí se han definido 3 grandes líneas, una que sería el almacenamiento eléctrico con baterías, otro que es el almacenamiento en hidrógeno o químico, que es el power to gas, y un tercero que es el almacenamiento térmico. Y va muy en línea con la pregunta que acabas de hacer. Dependiendo de para qué se necesita y a qué condiciones, uno u otro serán válidos. Pero no está todo resuelto. Yo creo que hay mucha investigación todavía por hacer en este campo, en las 3 líneas que acabo de decir, ¿eh? Y al final, en todo el tema energético, pasaremos de un problema local a que yo resuelvo, global, a que yo resuelvo de manera local, dependiendo de mis necesidades, ¿no? Es lo mismo que la energía renovable. ¿Cuál es la que yo tengo que usar? Aquella que mi situación geográfica me lo permite. Con el almacenamiento energético pasará un poco lo mismo. No sé si te he contestado a tu pregunta. Totalmente, muchas gracias. Gracias. Creo que Carmen Clavel tiene la mano levantada desde hace mucho tiempo. Hola, Carmen. Hola, Lourdes. Nos conocimos en la Universidad Rovira y Virgili, cuando presentabas tus primeros proyectos. Me ha encantado verte hoy, me ha encantado escucharte, como siempre, tan clara. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en algunas cosas del SUSPEN, de la plataforma, etc. Bueno, mi pregunta va a volver un poco a la cuestión de Inmaculada. Fundamentalmente al tema de captura y conversión de CO2. Tú lo has dicho muy claramente. Por mucho CO2 que convirtamos en procesos de mucho interés, carbonatos, policarbonatos, por muchos catalizadores que descubramos para pasar el CO2 a fuels, no acabamos. Yo creo que el problema está que el CO2 lo que hay que hacer es no producirlo. No solo capturarlo y convertirlo en lo que estamos ahora, pero lo importante es no producirlo. Y para eso necesitamos una transformación profunda de los procesos químicos. Con lo cual, para empezar, muchísima investigación. Además de la investigación, necesitamos que, por ejemplo, las industrias en sus procesos no produzcan CO2, pero sobre todo en la energía que necesitan para sus procesos, no tengan que recurrir continuamente al gas y al petróleo, al gas natural, sino que se puedan utilizar las energías alternativas. También se ha tratado en alguna otra de las cuestiones. Bien, eso implica mucha investigación, implica mucho dinero. Hay ayudas, tenemos en Europa el Green Deal, Next Generation, va a haber muchas ayudas. Y creo que la investigación se está enfocando bastante para allí. Pero mi cuestión es, los electrolizadores son muy caros, el cambio es muy profundo. Mi cuestión, tú que tienes mucho contacto con las empresas, es ¿cómo ves las industrias, en particular en España, con este reto al frente? O sea, podemos pensar en electrificación, podemos pensar en renovables, en foto, en eólica, en electrolizador, el hidrógeno, pero todo eso es un cambio fuerte, profundo, que implicará que de momento habrá que hacer muchísimas inversiones. ¿Cómo ves la situación? Yo creo que las empresas, ayudas, porque hay que bajar a la realidad, claro, sí. Pero muchas gracias, Carmen. Sí, pero yo veo, mira, yo soy una persona optimista por naturaleza, ¿verdad? Pero en este caso creo que soy una persona optimista de verdad, porque sí veo los cambios, ¿no? Porque afortunadamente estoy
el estar en varios comités, como se ha comentado antes, me permite, ¿no?, tener una visión un poco más global. Las empresas ven una amenaza en el hecho de que, hablando en plata, ¿no?, en el hecho de que las emisiones de CO2 cada vez se paguen más caras, y los números son alucinantes, ¿no? O sea, ahora ya se pagan a 50 euros la tonelada, que es básicamente lo mismo que costaría capturarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una amenaza, pero también lo ven como una oportunidad. Y yo creo que las grandes empresas españolas se están posicionando muy bien en el tema del hidrógeno y en el tema de las energías renovables asociadas al almacenamiento energético e hidrógeno, porque ha habido una gran revolución de la que no hemos hablado, y es que todavía nadie me lo ha preguntado, no sé si alguien me lo va a preguntar, pero esto del hidrógeno no será un bufo que luego cae, ¿no? Porque del hidrógeno ya se hablaba antes, pero es que el cambio es un cambio importante porque estamos en un nuevo paradigma. Cuando antes se hablaba de hidrógeno era solo para el transporte, ahora no se está hablando de hidrógeno solo para el transporte. Y eso las empresas españolas lo han visto. O sea, todas las grandes empresas de producción de energía españolas están a 100 en posicionarse en el tema del hidrógeno. En España ya tenemos un tren de hidrógeno, por ejemplo, pues ya lo tienes o vamos a tener en el tema del transporte, pero no solo las empresas grandes eléctricas o energéticas están en ello, y otras empresas de residuos también están viendo, ¿no?, cómo aprovechan esta oportunidad para convertir los residuos en biogás que puedan utilizarse para el tema energético. O sea que sí, las empresas se han dado cuenta y están por apostar por este tema. Yo creo que sí, Carmen, yo creo que hay una oportunidad y, de hecho, dicho sea de paso, creo que los científicos deberíamos aprovecharlo. Tendríamos que hablar con ellos en su mismo idioma, que suele ser nuestro gran problema muchas veces, pero ellos están buscando oportunidades para saltar a este tren y nosotros tenemos la ciencia que puede ayudar a que eso se desarrolle antes, ¿no? No están buscando, evidentemente, una CRL de 3, o sea, se trata de hacer cosas que ellos puedan incorporar a su cadena de valor, pero sí es posible hacerlo. Yo veo que sí, yo creo que España ahora está en una situación donde están poniéndose las pilas en esta dirección. Muchísimas gracias, Lourdes, y de nuevo felicitaciones por tu conferencia. Gracias, Carmen, gracias por todo, no solo por eso. Tenemos varias preguntas más. Ahora lo que no sé es quién lleva primero. Me parece que Miguel Ángel Alario lleva ahí un ratito diciendo que quiere hacer un comentario. Tenemos nosotros mucho la mano levantada, ¿eh? Hay mucho, perdón, Manuel, pues venga, a mí, el que queráis, lanzaros. Bueno, es una cosa muy breve, ¿se me oye? Sí. Sí, es una cosa muy breve y que no tiene tanto que ver con la ciencia como con los seres humanos. Creo que una de las fuentes más importantes de energía es el ahorro. Entonces, cada vez que doy una charla no tan brillante como la que hemos recibido ahora mismo, por lo cual felicito a la presentadora, sino en general siempre digo que el ahorro es una magnífica fuente de energía y cosas tan sencillas como no tener la luz del despacho cuando no se está en él, los ordenadores encendidos todos los días y muchísimas otras cosas, coger el coche para ir a comprar el periódico. El ahorro hay que mentalizarse, igual que nos tenemos que mentalizar los científicos, las empresas, los seres humanos, nos tenemos que mentalizar que la energía, aunque la podamos pagar, es un problema muy importante. Así que exhorto a esta audiencia y al público en general a que se ocupen de ahorrar energía lo más posible. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. De hecho, en la transparencia que yo he puesto, la he puesto explícitamente el ahorro energético. Aparecía ahí. Manuel, por favor. Hola, Lourdes. Ha sido un placer oírte. Yo tengo dos cuestiones. Una es, yo recuerdo haber dado conferencias en el siglo pasado, ¿verdad?, sobre el tema este del calentamiento global. Un gráfico como el que tú presentaste de los años 80 de incremento del CO2 y de decir aquello. Pero, ojo, el día que sobrepasemos los 410 partes por millón, el proceso será irreversible. Y lo decíamos como algo que, como éramos conscientes a finales del siglo XX ya de tal, pues no iba a ocurrir. Ha ocurrido y me da la sensación de que, como en otras muchas ocasiones, bueno, ha ocurrido ya, asumimos que esto es irreversible, pues ¿qué se le va a hacer? Esa es mi primera cuestión. Y la segunda es, me vino a la memoria también una conferencia del profesor Gilbody
en los cursos de verano de la Universidad Meléndez Pelayo y era el año 88. Y era un poco sobre ese tema, solo que él estaba más en la energía nuclear. Y hablaba de los procesos que nos enfrentábamos para suministrar energía, y recuerdo perfectamente que acabó su conferencia diciendo: si antes, la fecha es categórica, si antes de 2020 no somos capaces de tener controlada la fusión termonuclear, que Dios nos coja confesados. Vale, como no mencionaste para la fusión termonuclear, esa es mi segunda pregunta. Y enhorabuena por la charla, preciosa. Muchas gracias, Manuel. Mira, la nuclear aparecía entre otras fuentes de energías limpias en mi misma transparencia de la que hablaba antes de que podemos hacer. Tiene otras cosas asociadas. ¿Qué podemos decir? O sea, los hechos científicos son los que son y yo creo que ya son irrefutables. Sí que hay un cambio con respecto a 1988 y es que hoy en día sí se reconoce el efecto de la acción humana sobre el cambio climático que entonces no se reconocía. Eso es un paso gigante en un mundo donde cualquiera te diría que no para cerrar los ojos en la realidad. Hoy en día eso se reconoce. Yo he seguido esa gráfica desde hace muchos años, como os digo, el día que llegamos a las 410 partes por millón, pensé, bueno, a lo mejor es solo puntual. Os puedo asegurar que no lo es. Cada vez sigue a más, pero yo sí veo que la primera parte de la famosa transparencia de la que sigo hablando, que son las políticas que ayuden a que esto no ocurra, sí se están poniendo medidas. Si realmente se implementa, porque falta que cada gobierno diga que eso se haga y ponga las medidas, no a un plazo tan largo que no sea posible, sino más corto, sí que lo tendremos que hacer. Pues si al final, mira, como decimos en Cataluña, la pela es la pela, ¿vale? O sea, si tú tienes que pagar, tú te vas a buscar la vida para pagar lo menos posible o ganar lo más posible. Y esto funciona así. Y esto funciona a nivel personal, y funciona a nivel empresarial, y funciona a nivel global. Entonces, las medidas que se están poniendo, y Europa, yo creo que con el plan que puso el año pasado y las medidas que está implementando ahora, va en esa dirección. Bueno, no sé si visteis lo que pasó la semana pasada con Shell. ¿Lo visteis en las noticias? Pues esto significa que sí que se va a hacer algo, ¿no? Porque Shell ahí toda orgullosa presentó su plan de descarbonización y Europa se la tiró. Le dijo, no, tenéis que descarbonizar mucho más. No os lo aprueban, ¿de acuerdo? Entonces, cuando algo no se te aprueba, al final te ponen una multa, te penalizan. Luego, yo creo que la primera parte de mi transparencia, que son las políticas y medidas gubernamentales, jugará un papel esencial en que los demás tengamos que ir a la carrera para encontrar procesos más eficientes, mejores con el medio ambiente. Y de eso se trata la palabra resiliencia con la que hemos empezado a hablar, ¿no? Cómo adaptarnos al modelo energético más sostenible, teniendo en cuenta lo que nos ocupa. También hay una cosa que no he insistido mucho, pero que es muy importante, y es que esto no presenta solo una oportunidad para la ciencia, sino también para las empresas, porque podrán buscar nuevos productos y nuevos modelos de negocio. Y yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta cuando hablemos con ellos. Gracias. Gracias. Me parece que Emilio también lleva la mano levantada desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Emilio? Sí. Y Nazario después. Muchas gracias, Lourdes. Me ha parecido muy interesante también la conferencia. Dos cositas breves. Por un lado, has hablado de la captura de CO2. No has hecho referencia a los sumidores naturales de CO2. ¿Qué proporción de la captura, digamos, sería el estímulo de los sumidores naturales, ¿no? O la vegetación o el océano? Y la segunda cuestión es en relación con el hidrógeno como medio de transporte. Yo hace más de 10 años que he visto prototipos de coches de hidrógeno. O sea, exactamente por qué no hay coches de hidrógeno. ¿Es un problema de seguridad en la carretera o cuál es el problema de fondo? Me encantan las dos preguntas, muchas gracias. La primera es la misma transparencia de la que hablo antes, que la voy a poner de fondo en pantalla. El segundo que he dicho es preservar los sumideros de CO2. Sin embargo, ahora los biólogos de aquí también nos podrían ayudar un poco. Es un tema de qué cantidad se puede absorber en los sumideros naturales. Y nuestro problema, primero hay que preservarlos para que los sigan absorbiendo. Pero el problema que existe es que pueden absorber una cantidad muy poca con respecto al exceso de CO2 que tenemos en la atmósfera.
Entonces sí que los sumideros naturales absorben CO2, pero o los incrementamos y mucho y se ve poco probable, o lo más interesante es que no nos carguemos los que tenemos, ¿de acuerdo? Porque la cantidad que pueden absorber es la que pueden absorber, no puedes incrementar la manera natural de que las plantas absorban CO2 o el océano. De hecho, parte del problema que tienen las emisiones de CO2 en la atmósfera es también que está afectando al océano porque se está absorbiendo más CO2 del que tocaría, que tiene un efecto sobre la vida marítima, tanto de las plantas como de los peces o los seres vivos en general. Con respecto a la segunda pregunta, forma parte de lo que he comentado brevemente antes, ¿no? Se habla del hidrógeno para el coche, no hay ninguno no, pero no existe un problema tecnológico para el coche de hidrógeno, de hecho está muy desarrollado y muy fundamentado. Es un problema de logística y de dinero al final. ¿Cuál es la logística? Para que tú puedas tener el coche de hidrógeno funcionando necesitas que haya hidrogeneros, tanto como tenemos gasolineras. O sea, el coche de hidrógeno tiene una independencia mucho mayor que el coche eléctrico porque puede recorrer un promedio de 500 kilómetros. Tú cada 500 kilómetros más o menos tendrías que tener una hidrogenera. Eso requiere una política de país y una política a nivel europeo. O sea, por ejemplo, Alemania y Dinamarca son dos países en Europa que ya tienen una política diseñada para el transporte por hidrógeno, donde ellos ya tienen unos círculos concéntricos donde van poniendo cuántas hidrogeneras necesitan para que todo el desplazamiento del país se pueda realizar por coches de hidrógeno. En Londres hay también toda una política para que todos los coches públicos de Londres funcionen con hidrógeno. Y entonces están poniendo también las hidrogeneras que corresponden para que eso sea así. En la mayoría de estas hidrogeneras, además, el hidrógeno se produce de manera verde, mediante la electrólisis del agua. Luego necesitas tener un proceso eficiente para la electrólisis del agua que te almacene el hidrógeno in situ para que se pueda poner en los coches. O sea que es básicamente el tema de logística e infraestructura que al final volvemos a lo mismo. Es también un gran tema económico y se necesitan políticas que lo fomenten, ¿de acuerdo? De todas maneras, el hidrógeno y el transporte no sería tanto en los coches pequeños, sino, por ejemplo, para otros sistemas donde es más difícil evitar las emisiones de CO2. Por ejemplo, en la aviación o en el transporte marítimo. En esos casos sí que se ve que el hidrógeno jugaría un gran cambio en las emisiones de CO2 que se producen en ese tipo de transportes. Me parece que se nos acaba el tiempo, ¿no? Gracias. Sí, José Luis y Nazario, pero no sé si tenemos tiempo. Bueno, Nazario, no nos han dicho que no. ¿Puedo hablar? Entonces, sí. Bueno, gracias Lourdes por esta conferencia que provoca tanto interés, desde luego. Lo primero que quería decir, hacer es una profecía. Estoy convencido de que el CO2 será objeto de premio Nobel más bien pronto que tarde. Hago esta profecía porque siempre se habla de futuros premios Nobel. El CO2 será el receptor de uno de ellos más bien pronto que tarde. La segunda cosa que quería decir es hacer un comentario. Hay dos moléculas especialmente denostadas que yo procuro defenderlas siempre que doy charlas, y es el CO2 y el colesterol. Ambas, la primera, que es la que nos ocupa hoy, el CO2, Primo Levi en su libro de la tabla periódica, que yo creo que no se puede decir nada más bonito sobre una molécula, a la que él llama el gas de la vida. A través de la fotosíntesis, todo el carbono que nosotros tenemos que pasa en el reino vegetal y por tanto al animal, todo proviene del CO2. O sea que realmente lo que pone el carbono en todo el sistema conocido es precisamente la fotosíntesis a través del gas de la vida. Dicho esto, ya supone que tenemos que tener un enorme respeto a esta molécula. Entonces, el paso siguiente es la valoración del CO2 a través de su reducción normalmente a metano o a alcoholes, metanol o algunas moléculas más complejas. No sé, porque tampoco soy experto en este tema, pero como persona que lleva estudiando décadas nanoestructuras de carbono, aunque a otro nivel, pero nunca el CO2, no sé cuál es el proyecto más disruptivo que hay ahora mismo en este sentido de valorización del CO2, desde el punto de vista químico.
Sí, sí, Nazario, muchas gracias. Bueno, yo digo, parafraseando a otro amigo mío, que mi corazón está hecho de CO2. Yo llevo trabajando en utilización de CO2 y decir que el CO2 es bueno y la molécula de la vida desde hace muchos años, ¿eh? O sea que muchas gracias por confirmarlo. Hay distintos proyectos que se están haciendo. La mayoría de los trabajos se centran en buscar la combinación de CO2 con otras moléculas, y muchas de ellas es con hidrógeno, para producir productos de alto valor añadido. Se está trabajando en metano, metanol, etcétera, pero lo ideal sería producir productos de alto valor añadido. Eso pasa, y empiezo con la primera pregunta que tuve, que es la de Inma, con primero capturar el CO2, ¿de acuerdo? O sea que habría que capturar ese CO2, purificarlo de la manera que corresponda y buscar esas aplicaciones que le den un valor añadido al CO2. No volver a hacer metano, que al final es lo mismo que hacer, pues que usar el metano que ya tenemos. Ahí es donde está la investigación, desde mi punto de vista, más disruptiva y que puede cambiar el juego de cómo utilizar el CO2 a gran escala. Yo no sé si me permites, yo creo que deberíamos de mantener el programa para que el siguiente conferenciante, que quede un margen de 5 minutos. Yo me gustaría agradecerte. La verdad es que tanto la conferencia como el debate han sido muy interesantes y muestra de ello es el gran número de preguntas. Esto nos sirve como un aperitivo para continuar, porque este tema, bueno, yo creo que todavía tiene mucha trayectoria. Muchísimas gracias, Lourdes. A vosotros, gracias.